Llegué a Toledo a finales de agosto, con el calor aún firme y el cielo sin nubes de ese azul que engaña, como si el sol no supiera que los huesos se calientan y se resecan. Venía con un encargo sencillo: fotografiar inscripciones en un ala arruinada de un convento del siglo XVI, catalogar abreviaturas latinas, comparar caligrafías, datar la tinta y volver a casa con material suficiente para un artículo. La academia tiene de eso, la promesa de rutina bajo cualquier ruina. Iba a ser un trabajo de 3 días, nada más. El convento quedaba fuera de la ciudad histórica, en un terreno llano más allá de los olivos, en una de esas direcciones en las que el viento sopla siempre cargando polvo y un olor seco a hierba aplastada. La carretera terminaba en un camino de tierra. El coche de alquiler se quejó en las piedras, y yo pedí disculpas como si el metal tuviera sentimientos. En la placa oxidada a la derecha se leía: Convento de Santa Úrsula de los 7 Dolores. No sé quién decidió ese nombre, pero parecía una advertencia. El portón principal, una estructura pesada de hierro y madera, estaba entreabierto. No había candado. Un lugar así, si quiere mantener a alguien afuera, necesita menos que candados y más que historias. Éramos 4. Yo, investigador de paleografía con terquedad por paredes escritas. Marta, restauradora que habla bajo y lleva consigo una caja específica para pinceles que trata como hijos. Diego, fotógrafo, demasiado joven para tener tantos miedos, pero con un respeto automático por las sombras. Y el cicerone local, un señor llamado Tomás, que el ayuntamiento envió para abrir el lugar y permanecer por seguridad. Tomás tenía manos de quien ya ha sostenido una asada y una educación que no intenta agradar. Saludó y ya. Cuando pregunté sobre la historia del convento, respondió con economía. Abandonado antes de la guerra. Recogimiento de muchachas. Entierros en el claustro, como era costumbre. Y una reforma interrumpida. Fue el interrumpida lo que quedó flotando. Pero yo me tragué la curiosidad. Salía caro hacer demasiadas preguntas en el primer minuto. Adentro, el aire cambiaba. ¿Conoces ese tipo de cambio? La temperatura baja un poco, pero no es solo termómetro. Es como si la boca se secara mientras la nariz sintiera más. La piedra tiene olor cuando no le da el sol. Mezcla de cal, humedad antigua y algo metálico que reconoces sin saber nombrar. Cruzamos un patio con hierbas altas y un pozo tapado por rejas. Yo siempre miro primero el pozo. Manía de quien lee mucho informe de accidente. La tapa rechinaba mínima con el viento, como si quisiera abrirse un dedo y no pudiera. El claustro tenía arcadas con pequeñas flores talladas, algunas rotas. En medio, una higuera sobreviviente, una terquedad verde en un cuadrado de tierra color óxido. Había ventanas estrechas, casi todas cegadas por ladrillos. La luz no nació ahí. Tuvo que ser racionada. Marta iba apoyando la palma en las paredes, como madre que comprueba fiebre. Diego montó el trípode con provisiones de paciencia. Tomás encendió 2 linternas y puso una a mis pies. A la izquierda, pasillo mayor. Al fondo, capilla. A la derecha, celdas y sala del coro. Yo quería las inscripciones. Tomás, con la mano en el bolsillo, señaló el pasillo de la derecha. En las celdas, sobre todo en el subsuelo. No usó sótano. Subsuelo suena menos sucio, como si la palabra pudiera cambiar el aire. Fuimos primero a la capilla, por respeto. Hábito de entrar saludando. El altar todavía estaba allí. Una mesa de piedra con un mantel antiguo, percudido y duro como cuero seco. Encima, un crucifijo sin Cristo. Solo la cruz, lisa con un agujero donde el cuerpo encajaría. Diego fotografió la nada donde faltaba un cuerpo. La madera olía a cera vieja. Detrás, en la pared, el contorno de algunos frescos perdidos, santos desvaídos que se parecían más a manchas de humedad que a gente. Reparé en 3 clavitos en el lateral, pequeños y alineados, como los que se usan para sujetar cintas votivas. No había cintas. Había, sin embargo, arañazos paralelos justo debajo, a una altura que me obligó a agacharme. Las uñas hacen dibujos cuando no tienen otro lenguaje. La sala del coro quedaba encima de la capilla, con ventanitas estrechas que miraban al altar. El piso de madera crujió en mi segundo paso, y casi pedí disculpas otra vez. Los bancos largos,
donde las monjas se alineaban en los oficios, aún existían, pero a la mitad, con termitas más devotas que cualquier fiel. En el respaldo de uno de ellos, visible con la linterna lateral, alguien había grabado con una lámpara de aceite y punta caliente una serie de letras comprimidas, pequeñas como la oración de quien tiene poco tiempo. El latín era tosco, pero legible. No voy a repetir la frase entera. Aprendí que ciertas secuencias no merecen eco fuera de donde nacieron, pero puedo decir que era una plegaria conocida, escrita al revés. No era solo el texto invertido. La construcción estaba deliberadamente reordenada, como si obedeciera a un ritmo contrario a lo humano. No era un espejo. Era como si la boca hubiera sido enseñada a escupir hacia adentro. Marta acercó el pincel y sopló de leve, quitando la capa de polvo. El trazo quedó más nítido. Al lado, una sigla que se repite en documentos de disciplina monástica. SS, de Silentium Sacrum. Yo fotografié el conjunto y noté que Diego mantenía distancia. «Es solo madera quemada, Diego», dije sin chiste, intentando normalizar. Él asintió con la cabeza, pero con los labios apretados. Tomás no subió. Esperaba al pie de la escalera con un cuerpo que parecía estar atento a ruidos que nuestros oídos aún no habían aprendido a considerar. «¿Quieren bajar?», preguntó como quien ofrece un postre que no recomienda. «¿Al subsuelo?». No dijo cripta, pero yo escuché la palabra sin él. La respuesta era sí, por supuesto. Soy bueno para tomar decisiones equivocadas con confianza. La entrada del subsuelo quedaba en una sala lateral, detrás de un armario volcado. La puerta tenía un arco de piedra con marcas de óxido, donde un hierro grueso cruzó algún día. En el dintel, inscripciones superficiales hechas con instrumentos sin gracia. Cuchillo de cocina, quizá, sin fecha, sin adorno. Leí en voz alta, por el hábito de decir las cosas para que existan menos en la cabeza. Ave. Me detuve. La frase venía por la mitad, como si el autor hubiera sido interrumpido, y continuaba justo abajo, pero en orden invertido. No Ave María, sino la secuencia al revés, con pequeños cambios de sílabas que recordaban a gente rezando con nervio y dolor, tragando pedazos, invirtiendo por prisa o por obediencia a un espejo perverso. Eso fue lo que me hizo tragar en seco. Las inversiones no vienen de nadie distraído. Bajamos un tramo corto de peldaños con la linterna haciendo el trabajo opuesto al del sol. Al pie de la escalera, un corredor bajo y lo bastante ancho para que dos adultos pasaran juntos. Paredes de piedra bruta, sin enlucido, y humedad como piel. A derecha e izquierda, nichos cerrados por losas. Tomás fue adelante, pero sin prisa. Había un olor a hierro antiguo, un gusto metálico en la garganta, como si la boca recordara sangre sin verla. Aquí, señaló un nicho cuya losa tenía fisuras finas. Lo habían abierto cuando quisieron transformarlo en almacén, hace décadas. Encendí el modo de lectura de la linterna, una franja horizontal fuerte, para lamer la superficie sin quemar los ojos. Letras, por fin, débiles, irregulares, del tipo que producen manos temblorosas. Empezaban en el borde de la losa y corrían por el contorno, bajando hasta casi el piso. Con el pulgar envuelto en un pañuelo, no se toca luz fría en piedra caliente, seguí despacio. Era una letanía completa, reconocible. Si ya has frecuentado iglesia, conoces la melodía espiritual de aquello, pero allí estaba desmontada y rearmada al revés, palabra por palabra, letra por letra. Un esfuerzo absurdo de método en una situación que no combina con el método. Fue vandalismo, tal vez, dije para nadie en específico, intentando oírme más tranquilo de lo que estaba. O un ejercicio de escritura invertida. Yo sabía que no. Marta, más práctica, acercó la nariz. Percibió el perfume ácido de aceite. No nuevo, pero tampoco medieval. Esto fue reforzado hace menos de 100 años, murmuró. Tomás carraspeó, y su sonido en el pasillo dio la impresión de que alguien había pedido permiso. Todo aquí fue tocado poco antes del abandono. Y luego añadió, como si fuera un detalle, las hermanas fueron retiradas con prisa. No todas estaban vivas.
Tenía esa manera de decir algo grande con el mismo tono con que se comenta el clima. Diego tomó 2 fotos y la cámara devolvió el clic como si la sala fuera más grande de lo que era. Eco atrevido. Me agaché cerca del zócalo, donde la última línea terminaba. Había un trazo final, casi un garabato infantil, un arabesco que no era letra ni flor. Cuando pasé la luz, el dibujo pareció moverse un poco. Efecto de agua en el ojo. Sentí la tonta voluntad de pasar el dedo. No lo hice. Me mordí la lengua para recordar que la carne tiene dueño. Fue en esa posición, en cuclillas, que escuché sobre mi hombro una frase corta, susurrada, en la pronunciación seca de quien aprendió latín rezando: «No li respondere, no respondas». Mis músculos hicieron lo que los músculos hacen cuando aprenden que el mundo es más grande. Se trabaron. Diego me miró creyendo que yo había hablado. Yo miré a Marta pensando que había sido ella. Tomás quedó inmóvil. «¿Quién habló?», pregunté usando la palabra más inútil en ese momento. Nadie respondió, porque la alternativa era admitir lo que no queríamos. Intenté racionalizar: viento en alguna rendija, impresión de consonantes en la piedra, oído cansado por el viaje. Volví a respirar por la nariz en un esfuerzo por parecer adulto. El pasillo, sin embargo, como cualquier pasillo que sabe más que uno, tomó mi autocontrol como gesto menor y devolvió con sombra. Seguimos por 2 nichos más y por fin llegamos a una sala mayor, redonda, con techo bajo sostenido por nervaduras de piedra. En el centro, una losa cuadrada con marcas de palanca en las esquinas. Alrededor, 4 cavidades poco profundas, como si alguien hubiera pensado en empezar un cimiento y desistido. En una de ellas, noté algo que saltó a la vista como diente torcido. Pequeños surcos paralelos, 4 hileras, en la piedra. Diego acercó el lente macro y fotografió. «¿Qué es esto?», preguntó. Primero pensé en marcas de herramienta, después en desgaste de agua. Nada encajaba. Marta tomó la linterna con suavidad, recorrió el surco, olió. Esto fue hecho con uñas, no de una sola vez, muchas veces, y añadió, bajito, como si hablara solo para el pincel: «Uñas pequeñas». Fue en ese punto que la temperatura del lugar, y quien me conoce sabe que detesto dramatizar, cayó un grado interno, y no en el aire. Lo sentí en ese centro detrás del esternón, donde el miedo se vuelve un peso caliente, moviéndose un poco. Siempre intento desesperadamente encontrar lo humano en las marcas. Pensé en muchachas recluidas, disciplina, penitencia. Pensé en alguna hermana con delirio devoto, arañando piedra para purificarse. La mente busca explicaciones como quien cubre espejos en casa de muerto. La verdad más simple e indecente es que arañar piedra no purifica nada. Es una forma de asegurar que el mundo oiga que hay uñas. Tomás miraba siempre un poco por encima de nosotros, como si esperara algo del techo. Cuando usted dijo que no todas salieron vivas, empecé sin valor para terminar. Él asintió con discreción. Algunas fueron dejadas, movió los hombros, gesto pequeño. El obispo mandó cerrar. Faltaban sacerdotes, faltaba pan, faltaba gobierno que cuidara de mujeres devoto. Y una enfermería tenía una enfermedad que no se detenía. Enterraban en casa. Luego se detuvo la reforma. Aquí se volvió depósito de muros, hasta que no fue nada. ¿Y las inscripciones?, pregunté. Respiró por la nariz, como quien huele un mal recuerdo. Es lo que dicen. Rezar al revés para que Dios no escuche, o para que otra cosa escuche y se satisfaga. Me reí por reflejo, y el sonido de mi risa, breve, quedó feo en la piedra. Fui yo quien tuvo que callar primero. Trabajamos en silencio por 1 hora. Anoté abreviaturas, dibujé algunas letras, marqué con lápiz zonas de probable reintegración. Diego, más apartado, cambiaba lentes y producía fotos con método. Marta movía los pigmentos como si preparara sopa para enfermos. Tomás vigilaba la escalera. El silencio no era absoluto. Tenía de vez en cuando 3 sonidos recurrentes. Una gota terca en un rincón que no encontré, el leve crujido de la madera allá arriba, y un tercero que tardó en asumir nombre. Al principio pensé que era el aire tragándose su propia garganta. Después, tuve que admitirlo, era ritmo, un ritmo bajo,
amortiguado, repetitivo, sin prisa, como de quien golpea algo pequeño contra algo hueco. Recordé rosarios. No había rosario allí. Había piedra. La asociación, sin embargo, hizo que el cuerpo trajera otra memoria que no quería. Mi abuela marcando avemarías con la uña en el brazo del sillón. Era el mismo compás. Dije, ¿hacemos una pausa? Más para mí que para el grupo. Subimos al claustro para respirar. La luz de afuera parecía más blanca después del subsuelo, como si el sol hubiera sido lavado. Diego se quedó a la sombra de la higuera y encendió un cigarro que no fumó. Marta se sentó en el escalón y movió los dedos como pianista. Tomás mantuvo los ojos en la puerta. ¿Quién cuida esto cuando ustedes se van?, pregunté. Nadie, respondió, y su nadie venía sin drama. A veces jóvenes vienen a beber, a veces señoras vienen a rezar en el portón. El resto del tiempo, el viento resuelve. Asentí con la cabeza como si el viento fuera portero. Al volver pedí revisar de nuevo la losa central. Marta quería hacer un calco delicado en un tramo de las letras. Diego montó una luz lateral más fuerte, para resaltar relieves. Tomás quedó un paso atrás. Coloqué el papel fino, el grafito. Comencé con cuidado. Al frotar, las letras aparecieron en el blanco con el negativo casi elegante. Había una belleza técnica en el horror, lo cual siempre me incomoda. La frase se completaba en el rincón inferior con una cadencia sin vocales. Abreviaturas antiguas que ahorran el aliento de quien reza mucho. Leí en silencio. El hábito profesional empuja la mente a completar vacíos. Sin querer, ordené mentalmente la secuencia correcta. Las palabras se recompondrían naturalmente. Bastaba con voltearlas al derecho en la cabeza, como quien desdobla un mantel. Hice ese gesto interno. Y fue entonces cuando el lugar reaccionó. No fue un ruido grande. No cayó nada. No se encendió ninguna vela de la nada. Fue un sonido corto, seco, como la madera del coro allá arriba recordando que había vivido. Y junto a él, un coro, no de más de 2 o 3 voces, pero suficientes para apretar el pecho. Una sílaba como «ah», sostenida breve y comprimida, proveniente de detrás del muro a mi izquierda. No es fácil describir voces cuando no quieren ser paráfrasis. No era lamento abierto, era un soplo que aprendió a no gastar aire. La primera sílaba fue tan corta que casi se volvió imaginación. La segunda, ya más larga, vino acompañada de un roce discreto, como tela gruesa arrastrándose sobre piedra. El aire se volvió denso, no en la nariz, en los ojos. Parpadeé y la capa de polvo pareció quedar suspendida un segundo más de lo debido, como si cada grano miserable quisiera mirar. Diego me miró pidiendo confirmación con los ojos. Marta dejó el grafito con cuidado. Tomás apoyó la mano en la pared como quien coloca la palma en la espalda de alguien con fiebre. ¿Ustedes oyeron?, hice la pregunta que siempre desobedezco. Cuando nadie respondió, entendí que sí. No se mueve lo que se reconoce. No sé por qué hice lo que hice después. Tal vez haya sido pura estupidez, de esas que uno se pone cuando le gusta desarmar supersticiones. Me quedé frente a la inscripción. Elegí un fragmento pequeño, 4 palabras invertidas, y las leí al revés, en voz baja. Mi voz salió distinta. Parecía recién lavada y secada al sol. Demasiado limpia para lo que decía. Terminé y respiré más corto. El eco que volvió no fue el de mi frase. Volvió un murmullo grave, femenino, proveniente de dentro de la piedra, no de detrás. No era un «ah», era lenguaje. 2 palabras, una sobrepuesta a la otra, mal sincronizadas, como si 2 bocas intentaran usar la misma garganta. No las entendí de inmediato. El cerebro tarda un segundo en aceptar que la piedra articuló. Tomás avanzó un paso y colocó la mano en mi antebrazo, firme, sin violencia. «Basta», dijo, sin alzar la voz. No pedí disculpas. No había protocolo para eso. Marta ya estaba enrollando el papel con dedos que temblaban poco, pero temblaban. Diego, que no era delicado, guardó la cámara con una suavidad que no le conocía. Subimos otra vez. La luz de afuera no había cambiado, y eso fue peor. En la capilla, antes de cruzar el patio, decidí que necesitaba ver los asientos del coro nuevamente. Necesitaba confirmar si la pequeña frase que había leído allá arriba
Era la misma secuencia que acababa de probar abajo. Subí rápido, y el piso, traidor, crujió con gusto. Acerqué los ojos a la madera quemada del respaldo. Leí de nuevo la secuencia. Era igual, solo que ahora, junto a las letras, había pequeños surcos nuevos, casi imperceptibles, como líneas de uña reciente en madera vieja. Podría jurar que antes no estaban ahí. No dije nada a nadie. Ese tipo de cosa que, enunciada, se vuelve dueña del cuarto. Mejor llevarla conmigo. Cuando terminamos el día, Tomás cerró el portón con un pedazo de varilla improvisada, gesto de quien conoce el viento y lo que el viento arrastra. En el coche, nadie encendió la radio. Toledo, allá a lo lejos, parecía teatro con las luces encendidas. La ciudad real siempre es más pequeña cuando uno regresa cargando algo invisible. En el hotel, dejé el cuaderno abierto sobre la mesa, el grafito a mano, sin valor para bañarme primero. Copié con bolígrafo, en un gesto que me calma, algunas de las secuencias vistas. No las invertí, solo las registré. Fue ahí cuando comenzó lo que me convenció de que no estaba haciendo, esta vez, una lectura cualquiera. Mientras transcribía, la lámpara del cuarto osciló 2 veces. Ese leve parpadeo que atribuimos al cableado viejo. Todo bien. En el tercer parpadeo, oí en la pared junto a la cama un golpecito rítmico, como quien toca con la uña hueca en un punto específico. 1, 2, 1, 2, 3. Parecía juego de niño en recreo. Golpeé de vuelta con el mismo compás. Idiota, lo sé. Del otro lado, alguien respondió igual. No era cañería, no era vecino, porque el ruido venía del zócalo, muy abajo. Me senté en la cama y escuché. El ruido se detuvo de repente, como si quien lo hacía hubiera sido llamado por su nombre. Volví a la mesa como si pudiera despistar. La pluma raspaba el papel y, con cada letra, me venía insistente a la mente el «no li respondere», susurrado allá abajo. ¿No responder a quién? Yo no había preguntado nada. La respuesta, sin embargo, insiste en existir cuando la pregunta habita el lugar equivocado. Cerré el cuaderno. Apagué la luz. Me acosté. El cuerpo, como siempre, quiso hacer pactos con el sueño. Y el sueño, como en aquel convento, pidió precio. No voy a extender aquí ninguna visión gratuita, ni inventar sombra donde no la hubo. Solo puedo decir que, en la oscuridad del hotel, la misma sílaba breve que la piedra había ensayado, bajó del techo hasta mi oído. Fue seca y paciente. Una sola vez. Mi cuerpo entendió que aún estaba en el subsuelo. Cuando amaneció, había pasado la noche despierto sin admitirlo. Tenía una certeza nueva. Las paredes, cuando nos leen, aprenden nuestros hábitos, descubren cómo, dónde y cuándo hablar con nosotros. Y no les gustan los monólogos. Al día siguiente volvería al convento con la decisión bobina de actuar como si ayer hubiera sido solo ruina y polvo. Habría sido mejor quedarme en casa, pero quien trabaja con escritura antigua tiene un vicio que solo empeora con el tiempo. Creer que todo lo que fue dicho merece ser entendido, solo que allí no eran palabras para ser entendidas. Eran palabras para impedir que otras siguieran siendo dichas. Volví al convento al día siguiente, no porque quise, sino porque el cuerpo siguió un impulso que parecía más instinto que voluntad. Cuando desperté, el sol de Toledo ya quemaba el vidrio de la ventana del hotel, y tuve esa sensación de estar siendo observado, aún estando solo. Había polvo acumulado sobre el espejo del cuarto, y por alguna razón, el polvo formaba líneas finas, casi como letras, pero sin sentido alguno. Froté el vidrio y al limpiar, noté que las líneas estaban del lado interno del espejo, no afuera. Cerré la maleta, aunque sin intención de irme. Sabía que volvería. La academia llama a eso compulsión por la evidencia. Yo lo llamo desesperación disfrazada de método. Encontré a Marta y Diego en la cafetería del hotel. Estaban pálidos, con ojeras, y se movían despacio como quien ha tenido sueños pesados pero no quiere admitirlo. Tomás llegó un poco después, con el mismo semblante cerrado, el mismo sombrero. Nadie habló mucho, solo lo necesario. Volvemos para terminar los registros. Así es como la gente se engaña, convirtiendo el trauma en agenda. En el camino el viento era más fuerte.
Los olivos se movían como si algo invisible pasara entre ellos. Vi, a cierta distancia, las nubes formando una espiral leve, centrada en la dirección exacta del convento. Recordé a las monjas, las inscripciones, y pensé en cómo el tiempo parece disfrutar repitiendo formas. Un pensamiento tonto, pero persistente. Cuando cruzamos el portón, el silencio era otro. El día anterior, el lugar estaba muerto, vacío, inerte. Ahora parecía despierto, pero demasiado quieto. El tipo de quietud que no viene del abandono, sino de la atención. Esas piedras nos escuchaban. Entramos en la capilla. El aire olía diferente. La cera antigua se había mezclado con un olor a hierro húmedo, y las manchas en la pared parecían más oscuras. Diego preparó el trípode, pero dudó antes de encenderlo. ¿Ustedes dejaron ese mantel así ayer?, preguntó, señalando el altar. El mantel, que antes cubría la mesa de piedra, estaba doblado de forma simétrica, con una perfección casi ceremonial. Nadie recordaba haberlo tocado. Tomás miró, murmuró quizá el viento. Pero el viento no dobla tela pesada. Fuimos directo al subsuelo. Bajamos en fila, yo de último. En el aire, humedad y olor a cal viva. Y diferente al día anterior, había un sonido constante, un murmullo distante, como si alguien recitara oraciones muy bajas, pero demasiado rápidas para entender. Ninguno de nosotros comentó, solo fingimos no oír, lo cual siempre es más peligroso que admitir. En el corredor de los nichos, la linterna captó algo que hizo detenerse a Marta. Las letras en las losas parecían húmedas, como si hubieran sido recién escritas. Pasó el dedo, y la punta salió teñida de un rojo oscuro, seco, pero lo bastante fresco como para manchar. Quise creer que era óxido, y casi lo creí, hasta que percibí el fuerte olor metálico, igual al de sangre antigua. El convento estaba reescribiendo lo que habíamos visto, o quizás solo recordando. Llegamos a la sala central, donde la losa con marcas de uñas esperaba como una herida abierta. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado, excepto por una diferencia. Alguien había dispuesto 4 pequeñas piedras, una en cada esquina de la losa. Eran lisas, redondeadas, negras, y cada una tenía un símbolo grabado con precisión imposible. Pequeñas cruces invertidas. Marta se arrodilló para examinar. «No dejamos esto aquí ayer», no respondí. Diego se acercó y por primera vez lo vi dudar antes de tomar una foto. El lente reflejaba nuestra imagen, 4 figuras, y detrás de nosotros, una silueta clara. Miró la pantalla y luego el espacio vacío detrás de mí. La silueta ya no estaba. «Es un reflejo», dijo Tomás, pero sin convicción. Me agaché y miré las piedras de cerca. Había en ellas algo ceremonial, como si hubieran sido colocadas por manos que sabían lo que hacían. La superficie brillaba levemente, y cuando toqué una sentí una vibración débil, como el pulso de algo vivo. Retiré la mano al instante. El contacto dejó la punta de mis dedos entumecida por un momento. Marta, siempre racional, tomó el cuaderno y comenzó a anotar. Simbolismo de protección invertido, quizá apotropaico. No terminó la frase. Una de las piedras vibró con más fuerza. Emitió un sonido seco, un chasquido, y se partió en 2. El sonido resonó de una forma anormal, como si el subsuelo hubiera respondido. Y respondió. Desde dentro de las paredes, el murmullo aumentó, como voces cubiertas por capas de piedra y tierra, repitiendo palabras que reconocía, pero no lograba comprender. El eco parecía circular, venir de todos lados. Las losas vibraban ligeramente bajo nuestros pies. El aire se volvió más pesado, difícil de respirar, como si algo invisible nos empujara hacia abajo. Tomás agarró el crucifijo que llevaba al cuello, el mismo que nunca había mencionado antes. Rezó rápido, en castellano, y sus palabras parecían perderse antes de terminar, tragadas por otro idioma que brotaba de las paredes. Sentí un mareo repentino, como si el suelo oscilara. El sonido no venía solo por los oídos. Era interno, vibrando en el pecho, en los huesos. Marta empezó a llorar en silencio, los ojos muy abiertos. Diego retrocedió hacia la escalera, pero se detuvo a medio camino, mirando fijamente hacia algo en la oscuridad. «Hay alguien ahí», dijo. «Hay alguien ahí».
mirándonos. Apuntó la linterna. La luz recorrió el pasillo y golpeó la pared del fondo, donde antes solo había piedra lisa. Ahora había un agujero estrecho, como una abertura recién formada. Los bordes eran irregulares, y la oscuridad del interior era tan densa que parecía sólida. Ninguno de nosotros recordaba ese agujero el día anterior. Diego dio 2 pasos hacia adelante. Debe ser una antigua ventilación o... El resto de la frase se perdió. Desde el interior del agujero, algo sopló. No viento, sino un aire frío y húmedo, con olor a carne antigua. La linterna parpadeó y se apagó por completo. Por un segundo, quedamos sumergidos en oscuridad absoluta, y en medio de la negrura, las voces se hicieron nítidas. Muchas voces, femeninas, susurrando juntas. Algunas rezaban en latín, otras reían bajito. Una de ellas, muy cerca de mi oído, dijo en un tono casi tierno: «Estamos rezando por ustedes». La linterna volvió a encenderse. El agujero estaba cerrado como si nunca hubiera existido. Diego se apoyó contra la pared, respirando corto, los ojos vacíos. Vi una mano. Era una mano blanca tirando desde dentro. Tomás lo sujetó por los hombros y lo arrastró escaleras arriba, con una fuerza que no imaginaba que tuviera. Yo quedé paralizado, el sonido de las voces aún vibrando en mi cabeza, como eco de metal dentro de un tubo. Subimos, tambaleando, hasta el claustro. La luz del sol afuera parecía una ofensa a lo que habíamos visto. Marta temblaba, intentando anotar en el cuaderno, pero la mano no le obedecía. Las palabras que escribió eran un montón de letras invertidas, como si hubiera intentado registrar las voces sin darse cuenta. Le quité el cuaderno y vi las líneas formar una secuencia sin sentido, pero repetida. La oración comienza donde el silencio termina. Nadie habló durante largos minutos. Tomás miraba hacia el portón, la mirada fija. «Hace años que nadie lee lo que está escrito aquí dentro», dijo. «Quizá eso fue lo que despertaron. La lectura devuelve el aliento a lo que fue enterrado». Volví la vista hacia la capilla. La cruz sin Cristo aún estaba allí, pero ahora había algo colgado de ella. Una tira de tela, fina, sucia, atada alrededor de la madera, moviéndose con el viento. Me acerqué y noté que era parte de un hábito, la tela gruesa de una vestimenta religiosa. Estaba amarrada con fuerza, como si hubiera sido arrancada de algún lugar. Y el olor, no a moho, sino a sangre, fresca. «Vámonos», dijo Marta firme. «Esto no es solo ruina, es tumba abierta». Pero yo no podía. Algo me retenía allí, una especie de curiosidad enfermiza, una necesidad de entender lo que las monjas intentaron callar. Tomás me miró de un modo extraño, como quien reconoce a un condenado. Quien lee hasta el final acaba escribiendo de vuelta. Dijo sin ironía. Esa noche, de regreso al hotel, intenté dormir. Intenté convencerme de que todo había sido una ilusión colectiva. El calor, la claustrofobia. Pero el cuerpo no creía en las excusas de la mente. Alrededor de las 3 de la madrugada, desperté con el sonido de algo moviéndose dentro de la habitación. No eran pasos, sino el leve rasguño de uñas sobre madera. El mismo sonido que habíamos oído en las losas. Me incorporé despacio. La silla, en el rincón, estaba girada hacia mí. Recordaba claramente haberla dejado junto a la mesa. Sobre el asiento había una hoja arrancada del cuaderno de Marta. Las letras estaban invertidas, escritas con algo que parecía carbón. Leí lo suficiente para reconocer el inicio de una oración deformada. Mientras leía, sentí el colchón hundirse a mi lado. El peso era leve, pero inconfundible. El aire se volvió frío, denso. Una voz susurró a mi lado, casi un soplo: «No nos apagues». La lámpara se encendió sola, con un chasquido. El colchón estaba intacto, pero la hoja había desaparecido. A la mañana siguiente, Marta y Diego no aparecieron para el desayuno. Tomás me esperaba en la acera, el rostro cerrado, sosteniendo el mismo crucifijo. «Ellos ya no están en el hotel», dijo. «Su coche está afuera, pero las maletas no». Fuimos hasta el estacionamiento. El coche estaba abierto, las puertas sin seguro. Dentro, la cámara de Diego, aún encendida, con la última foto guardada. En la pantalla, el pasillo del convento, vacío. Y en la esquina,
reflejado en un charco de agua en el suelo, el rostro de una mujer, pálido, con los ojos cubiertos por un velo rasgado. Tomás apagó la cámara y me miró con algo entre pena y resignación. No es la primera vez que el convento se lleva a alguien que intenta entender demasiado, dijo, pero es la primera vez que te elige. Le pregunté qué quería decir con eso. Solo movió la cabeza. El dueño de un secreto elige a quien lo carga. Volvimos al convento esa tarde, solo él y yo. La higuera del patio estaba cubierta de hojas secas, como si hubiesen pasado años. El aire, inmóvil, las ventanas, todas cegadas. Cuando entramos, el silencio era tan espeso que el sonido de nuestros pasos sonaba equivocado. Bajamos otra vez al subsuelo. La losa estaba abierta. En el centro, el agujero que antes no existía ahora era un pozo estrecho, oscuro, y el aire que salía de él era frío y húmedo. Tomás hizo la señal de la cruz y dijo, en un susurro, «No mires hacia adentro». Pero miré. Lo que vi allá abajo no era carne ni hueso. Era algo entre humo y sombra, con formas de rostros superpuestas, como si muchas bocas quisieran hablar al mismo tiempo. Y, entre ellas, una voz clara, serena, como la de alguien que ha esperado siglos. «Vuelve a leer, hijo de la piedra. Continúa la oración». Y fue entonces cuando entendí. Las inscripciones nunca fueron para alejar el mal. Eran invitaciones, llamados. El convento no rezaba, respondía. Hay una diferencia entre volver y ser llamado de vuelta. Yo no decidí entrar al convento otra vez. El lugar me convocó. Esa es la palabra. Desde la noche anterior, la sensación de presencia no me abandonaba. Donde fuera, sentía que las paredes me seguían, como si el espacio que había dejado atrás se hubiese adherido a mí. La mañana siguiente empezó mal. Las rendijas del hotel estaban llenas de polvo, pero el aire olía húmedo, como si aún estuviera en el subsuelo. No se oía ningún ruido de la calle, ningún campanario, ni pasos de huéspedes en el pasillo. El mundo parecía suspendido, detenido en una pausa que solo yo percibía. Bajé las escaleras y encontré a Tomás esperando en la acera, las manos cruzadas sobre el bastón. «El convento no duerme cuando alguien lo llama», dijo sin que yo hubiese dicho nada. Seguimos sin hablar. La carretera, antes seca, ahora estaba cubierta por una niebla baja. Los olivos parecían doblar el cuerpo, como si quisieran esconderse de lo que sabían. Cuando el portón apareció en el horizonte, sentí un peso formarse en el pecho. El hierro estaba entreabierto. No había viento. Adentro, todo parecía igual, pero no era el mismo lugar. El aire era más frío. La luz entraba por ángulos extraños, y el sonido de los pasos se oía demasiado apagado, como si la piedra absorbiera cada ruido. La higuera en el centro del patio, que ayer estaba seca, ahora estaba llena de hojas verdes, pero las hojas temblaban sin que soplara viento alguno. Bajamos otra vez al subsuelo. A cada escalón, el aire se volvía más denso. Ya no sudaba. El cuerpo se había acostumbrado a la presencia del miedo, como un animal que reconoce el olor del depredador y deja de luchar. La linterna falló 2 veces, hasta estabilizarse en una luz amarillenta. El agujero en la losa, el mismo que habíamos encontrado abierto el día anterior, estaba más ancho, los bordes pulidos, como si manos hubieran alisado la piedra durante la noche. De allí venía un aire frío y húmedo, con un leve sonido de agua goteando al fondo. Tomás se mantuvo a distancia, el crucifijo en la mano, los ojos fijos en la oscuridad. «Ellos llaman», dijo, «pero no siempre para rezar». Me arrodillé cerca del borde y apunté la linterna. La luz descendió algunos metros antes de ser tragada por la oscuridad. Entonces, algo brilló en el fondo, pequeñas chispas, como reflejos de ojos moviéndose despacio. Un coro de voces comenzó, bajo, distante, murmurando sílabas que no formaban palabras humanas. Eran plegarias rotas, sonidos hechos de respiración y culpa. La piedra bajo mis manos empezó a vibrar. Sentí un entumecimiento subir por los dedos, el mismo hormigueo que había sentido al tocar las pequeñas piedras negras días antes. Y junto con el hormigueo, vino un recuerdo que no era mío. Manos femeninas, finas, temblando sobre la misma piedra, arañando,
pidiendo que no olvidaran sus nombres. Tomás dio un paso atrás, el rostro contraído. «Ellas recuerdan a quien lee», dijo. Las voces aumentaron, ahora más nítidas, repitiendo fragmentos de oraciones al revés, y entre ellas, una voz clara, más grave, habló en un tono que no venía del pozo, sino de dentro de mi propia cabeza. «Tú abriste el libro, léelo hasta el final». La linterna cayó de mi mano. Tomás se acercó, intentando jalarme, pero algo lo detuvo. Sus pies parecían pegados al suelo. Vi sus ojos desorbitados, la boca moviéndose en una oración muda. A nuestro alrededor, las paredes comenzaron a cambiar. Las inscripciones se iluminaron con una luz pálida, como brasas resucitadas. Las palabras invertidas se reordenaron lentamente, letra por letra, hasta formar frases completas, pero no en latín. Era un idioma que recordaba al sonido del agua hirviendo y al batir de alas. Las voces femeninas ahora se mezclaban en un coro completo, y comprendí, horrorizado, que algunas no venían de las paredes, sino del aire a nuestro alrededor. Era como si los ecos hubiesen tomado cuerpo. La temperatura bajó. La respiración salía en vapor blanco. Tomás intentó jalarme del brazo. «Sube, ahora», pero no pude. Mi cuerpo no respondía. Miraba fijo el pozo, donde ahora las luces se movían más rápido, como brasas girando, y vi, o creí ver, rostros que subían, pálidos, translúcidos, con velos rasgados y bocas abiertas entre el lamento y el canto. No subían para salir, subían para ser vistas. Entonces, una de ellas se alzó más que las demás, el rostro casi completo, y habló con un tono sereno, casi maternal. «El silencio es nuestra sepultura. Tú lo rompiste». La presión en el aire aumentó. El sonido parecía atravesar el cuerpo, no los oídos. La voz continuó. «No fuimos santas, fuimos muros. Rezamos hasta volvernos piedra. Y tú nos leíste». Tomás gritó algo, un fragmento de salmo, y su voz fue tragada por un estruendo sordo. Las luces del pozo se apagaron. Las voces cesaron de golpe, como si el mundo hubiera sido puesto en pausa. El silencio que siguió era tan pesado que dolía. Y entonces oí, muy cerca, detrás de mí, el sonido de una respiración, lenta, humana. Me giré despacio. Tomás estaba arrodillado, los ojos fijos en mí, pero lo que había dentro de él ya no era solo él. Su rostro parecía distorsionado, como si alguien lo observara desde detrás de la piel. La voz que salió de su boca era doble, resonando con dos entonaciones distintas. «El convento es vientre. Quien lo lee, renace dentro». Antes de que pudiera reaccionar, se inclinó hacia adelante y cayó inmóvil. Intenté socorrerlo, pero el cuerpo estaba rígido, frío, los ojos abiertos, la boca aún murmurando algo en ritmo de rezo. Un sonido húmedo comenzó a brotar del pozo, como la respiración de algo enorme. Sentí el suelo vibrar bajo mí, y el mismo hormigueo volvió, ahora más fuerte, subiendo por las piernas. Miré alrededor. Las paredes del subsuelo se estaban moviendo, lentamente, pero moviéndose. Las piedras, antes inmóviles, latían como si respiraran. Las inscripciones, antes grabadas, ahora se tallaban solas, nuevas palabras surgiendo sobre las antiguas, en una escritura viva. La voz femenina volvió, ahora más cerca, como si hablara directamente a mi oído. Toda oración necesita respuesta. La losa del centro empezó a resquebrajarse. Del interior se extendió un brillo blanco, no de luz, sino de ausencia de ella, como si la claridad tuviera peso. El sonido que vino con él era indescriptible, mezcla de voces, de suspiros, de viento y agua. Las monjas enterradas no pedían ayuda, pedían continuidad. Y yo era la boca que faltaba. Intenté correr, pero cada paso se volvía más lento, como si el aire fuera viscoso. La escalera estaba demasiado lejos. Sentí algo tocar mi tobillo, ligero, pero helado. Miré hacia abajo. Una mano translúcida sujetaba mi pierna. Otras surgían de la piedra, agarrando mis pies, mi ropa, no para arrastrarme, sino para detenerme. «No somos condenadas», susurraban. «Somos el eco de Dios que nadie quiso oír». Grité, y el sonido de mi grito fue devuelto en coro,
multiplicado, repetido, distorsionado. Todo el convento respondió. Cada pared, cada columna, devolvía mi voz en voces femeninas, idénticas e infinitas. De pronto, todo se detuvo. El sonido cesó. El aire se estabilizó. Las manos desaparecieron. Estaba solo. Tomás ya no estaba allí, ni su cuerpo. El pozo se había cerrado, como si nunca hubiera existido. El subsuelo era solo piedra otra vez. Subí tambaleando, con el corazón descompasado. Arriba, el claustro estaba bañado por una luz rojiza del atardecer. La higuera, antes verde, ahora tenía frutos negros colgando de las ramas. El suelo estaba cubierto de hojas marchitas. Sentí un cansancio profundo, como si hubiera pasado días allá abajo. En la salida, miré una última vez hacia la capilla. La cruz, antes vacía, ahora tenía algo colgado, el crucifijo de Tomás, los eslabones torcidos y el metal quemado. Cuando llegué al camino, el viento volvió. La niebla comenzaba a elevarse, y en el sonido del viento escuché nuevamente el eco de la frase que no me abandona hasta hoy. Quien lee hasta el final, escribe el comienzo. Regresé a Madrid 2 días después. O tal vez fueron más. Desde que dejé Toledo, el tiempo se volvió una cosa sin bordes. Cuando intenté calcular cuántas horas pasé en el convento, noté que no recordaba el atardecer, ni cuándo amaneció. Solo recordaba el color del aire allí dentro, esa luz pálida y húmeda que no venía de ningún lugar. Es extraño. Cuando pienso en ello, mi cuerpo reacciona antes que la mente. El estómago se contrae, el corazón se acelera y el olor regresa. Piedra mojada, cera quemada, óxido. El camino de regreso parecía nuevo. Las curvas eran otras, los olivos más pequeños, el horizonte más lejano. Conduje todo el trayecto con la sensación de que el retrovisor me ocultaba algo. El rostro pálido de las monjas, quizá, o el de Tomás. Más de una vez creí oír una respiración en el asiento trasero. Miraba, y el asiento estaba vacío, pero el cinturón se balanceaba levemente, como si acabara de soltarse. Llegué a casa cerca de las 11 de la noche. El apartamento parecía más pequeño de lo que recordaba, como si las paredes se hubieran acercado. Me lavé las manos en el baño y noté las marcas, esas pequeñas líneas finas, como cortes secos en las palmas. Intenté frotarlas con jabón, con cepillo, con alcohol. No se quitaban. No eran heridas. Eran demasiado profundas para eso. Tenían color de cicatriz antigua, pero acababan de nacer. Cuando las toqué con el pulgar, sentí algo vibrar, como una nota grave resonando dentro del hueso. Esa noche no dormí. Me acosté, cerré los ojos y la sensación de estar en el convento volvió. El aire frío, el olor mineral, el coro ahogado de voces sin cuerpo. Intenté no escucharlas, pero cuanto más las ignoraba, más nítidas se volvían. Y comprendí que las voces no venían de afuera, venían de la palma de mis manos. Pasé horas sentado en la cama, con las manos abiertas, observando las líneas vibrar como pequeños hilos de luz bajo la piel. Cuando salió el sol, seguía despierto. Al día siguiente, fui a la universidad a intentar entregar el informe. La secretaria me miró como si no me reconociera. ¿Usted es del equipo del profesor Arana? Sí, frunció el ceño. Pero el proyecto fue cancelado hace meses. Nadie fue a Toledo. El convento está clausurado. Intenté explicar que estuve allí, que tenía notas, fotos, un informe completo. Ella sonrió con incomodidad, ese tipo de sonrisa que se le da a un enfermo. Puedo llamar a alguien del departamento de psicología, si quiere. Me fui antes de que terminara la frase. En casa, llamé a Marta y a Diego. Los números ya no existían. Busqué sus nombres en internet. Ningún registro reciente. Intenté encontrar a Tomás. Ni siquiera su apellido aparecía en los archivos del ayuntamiento. Era como si hubieran sido borrados. Pasé el resto del día encerrado, hojeando las anotaciones. La mayoría eran ilegibles, corridas, como si hubieran sido escritas sobre papel húmedo. Las pocas páginas legibles mostraban las inscripciones en latín invertido. Las observé fijamente, intentando entender, y noté algo que antes no estaba allí. Entre las líneas, en las curvas de las letras, había palabras en español, formadas por el azar de las grietas del papel.
Palabras claras. Escucha. Todavía estamos aquí. Cerré el cuaderno y lo lancé lejos. Pero el sonido continuó. Alrededor de las 3 de la mañana alguien golpeó la puerta. 3 golpes lentos. Me quedé inmóvil. Nadie toca un timbre así a esa hora. El cuarto entero parecía escuchar conmigo. Di un paso hacia el pasillo, otro, el corazón acelerado. Miré por la mirilla. Nada. Pero el sonido vino de nuevo, ahora del lado de adentro, de la pared de la sala. Toqué el revoque. Estaba frío, casi húmedo. Cuando aparté la mano, las marcas de mis dedos quedaron allí, luminosas, dibujando letras que no quería entender. En el espejo del pasillo, algo se movía detrás de mi reflejo. No una sombra, sino una figura clara, como un velo arrastrándose. Y entonces escuché muy cerca la voz que ya conocía. «Vuelve, hijo de la piedra. El silencio necesita boca». Me tumbé en el suelo y me quedé allí hasta el amanecer. Los días siguientes se mezclaron. Dejé de comer sin darme cuenta. Cuando intentaba escribir, las palabras salían al revés. La tinta sobre el papel se movía sola, arrastrándose en pequeñas curvas que se unían en oraciones que nunca aprendí. Una de ellas se repetía siempre: quien reza al revés borra lo que existió. La gente empezó a evitarme. Los colegas cruzaban el pasillo sin mirarme. Una alumna le preguntó al portero quién era, el hombre que se sentaba solo en la biblioteca por la noche. El portero respondió que el edificio cerraba a las 7. Comencé a grabar los sonidos. El primer día solo registré ruido blanco. El segundo, cuando reproduje el audio, escuché voces, decenas de ellas, susurrando nombres de mujeres. Al final, una pronunció el mío, con acento perfecto, como si me conociera desde hace siglos. Cada noche el sonido aumentaba. Ya no venía de las manos, ni de las paredes. Venía desde dentro del pecho. El mismo ritmo de las oraciones, los mismos intervalos de pausa y aliento. Cierto día, desperté con el sol golpeando fuerte. El cuaderno estaba abierto sobre mi pecho, y en él, una frase escrita con una letra que no era la mía. El cuerpo es templo. La piedra aprendió. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo, y entendí. El convento no está hecho de piedra. Está hecho de quienes lo tocan, de quienes lo leen, de quienes lo llevan en las manos. Las monjas no murieron allí. Fueron absorbidas, transformadas en muros, en suelo, en inscripción. Y ahora una parte de mí, la que leyó, la que escuchó, ya estaba siendo moldeada del mismo modo. En los días siguientes, empecé a ver rostros en las superficies lisas, en el vapor del espejo, en la sombra de las cortinas, incluso en el reflejo del agua del fregadero. Rostros femeninos, tranquilos, con velos translúcidos y bocas entreabiertas, murmurando oraciones. No me asustaban, solo miraban, esperaban. Fui a la iglesia más cercana intentando confesarme. El sacerdote era un hombre joven, de voz serena. Le conté lo esencial, que estuve en un convento, que oí voces, que algo había quedado en mí. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, sonrió con piedad. A veces, las voces son la culpa intentando salir. Negué con la cabeza. No, padre. No quieren salir. Quieren rezar. Su sonrisa desapareció. Pidió ver mis manos. Cuando se las mostré, su rostro palideció. Esas marcas parecen letras antiguas. ¿Dónde aprendiste a escribirlas? No las escribí yo. Retrocedió un paso. Lo que trajiste no fue algo que tú leíste. Fue eso lo que te leyó a ti. Salí antes de que terminara. Esa noche soñé que estaba nuevamente en el subsuelo. Pero el agujero en la losa ahora era enorme, y el resplandor dentro no era blanco. Era rojo, palpitante, como un corazón gigante. Las paredes respiraban, y las inscripciones brillaban con luz propia. Desde adentro, las voces cantaban en un tono armonioso, casi bello. Entre ellas reconocí la de Tomás, suave, resignada. No hay vuelta. La oración continúa. Desperté sudando, con el pecho dolorido. Levanté la camiseta. Las mismas inscripciones de las paredes estaban apareciendo en mi piel, finas, grabadas con precisión. Cuando toqué una de ellas, sentí el calor subir hasta el cuello, y oí claramente un suspiro satisfecho, proveniente de dentro del cuerpo.
Pasé el día encerrado, escuchando las voces. Ya no eran amenazantes, eran serenas. Hablaban conmigo, pidiéndome que terminara la oración. Completa el círculo, decían. Escribe lo que falta. Tomé el cuaderno. Lo abrí en la última página. Las líneas de mi mano se movieron solas, guiando la pluma. No escribí palabras que conozca, sino frases que parecían ya existir en algún lugar. Cuando terminé, las voces se detuvieron. El silencio que siguió fue absoluto, y por primera vez en meses, dormí. A la mañana siguiente el cuaderno estaba en blanco, pero las inscripciones habían desaparecido de mis manos. Por unos minutos creí que había terminado, hasta que miré el espejo. En el reflejo, detrás de mí, la habitación era otra. Muros de piedra húmeda, luz de candil, y al fondo el sonido de las oraciones. Las voces continuaban. Solo habían cambiado de lugar. Pasaron meses. Vivo en otro país ahora, intentando empezar de nuevo. Pero a veces, en medio de la noche, escucho el mismo compás, el ritmo de antiguas plegarias, y cuando coloco las manos sobre el pecho, siento que el corazón late más despacio, al mismo tiempo que las voces. No gritan, esperan. Ahora entiendo lo que quiso decir Tomás. Quien lee hasta el final, escribe el comienzo. Yo escribí el final de ellas. Y ahora soy el comienzo de algo que aún no ha terminado. En mi apartamento, el revoque de la pared se ha ido desprendiendo en pequeñas franjas. Debajo aparecen letras, la misma caligrafía del convento. Y a veces, cuando despierto, la habitación parece más pequeña, el techo más bajo, el aire más frío, como si el convento creciera desde adentro hacia afuera, como si yo estuviera siendo construido desde dentro. Ya no tengo miedo. El miedo pertenece a quien todavía tiene salida. Yo solo observo y escucho. Las voces se han vuelto más nítidas. Se organizan en coro, cada una recitando un fragmento. Son cientos, y todas conocen mi nombre. Lo que antes era ruina se volvió lenguaje. Lo que era silencio se volvió templo. Y yo, sin darme cuenta, me volví piedra. Escribo esto desde una habitación que no existe en el plano del edificio. No es metáfora. El administrador ya ha tocado mi puerta 2 veces para preguntar por qué. En el croquis de la constructora, mi apartamento tiene un pasillo de más. No discutí. Preparé un café fuerte. Lo serví en una taza pequeña y lo dejé medir las paredes con su cinta amarilla, esa que se retrae sola con un chasquido. La cinta golpeó las esquinas y volvió. El sonido bajo, avergonzado, como si el metal entendiera la etiqueta del lugar. Cuando se fue, pedí disculpas al vacío que quedó. Agradecí el silencio. El silencio respondió. He aprendido a identificar cuándo las cosas comienzan. No es frío, ni un escalofrío cualquiera. Es una especie de desajuste en los objetos, como si toda la materia respirara sola. La lámpara vibra sin viento. El vaso se asienta de nuevo sobre la mesa, después de que ya lo dejé. El paño de cocina forma un pliegue nuevo que parece una palabra. ¿Lo percibes? No es una aparición de película. Es un ajuste fino, paciente, que el espacio hace hasta que cabes en él. El convento me enseñó el procedimiento. No hay prisa, hay método. La piedra tiene método. Los médicos que consulté, 2 cardiólogos, un otorrino, una psiquiatra, no encontraron nada. Estrés académico, dijo uno, escribiendo despacio. No insistí. Hay un límite para lo que se puede explicar sin traicionar la experiencia. Y la experiencia es simple. Traje el convento en las manos. Luego subió al pecho, a la garganta, al aire. Ahora habita en la escucha. Así comienza toda oración. Alguien aprende a oír antes de abrir la boca. Me mudé de ciudad, de país en realidad. Ya sabes, cambié Toledo por calles que hablan otro idioma, pero con las mismas iglesias discretas, las mismas puertas pesadas, una campana que corta la mañana. Ayuda por un tiempo. Pasas semanas con la falsa impresión de que estás empezando de nuevo, de que la rutina es un antídoto, y entonces, sin aviso, escuchas el compás. No siempre ocurre de noche. A veces pasa en el autobús, cuando el conductor toma un bache y la carrocería responde como si recordara un coro.
a veces en el supermercado, frente a las latas apiladas con el mismo ritmo, y las letras de las etiquetas, alineadas, parecen repetir un fragmento conocido. Bajas la mirada, cuentas las respiraciones, finges normalidad. El mundo acepta tu mentira mientras no interrumpa el flujo de las compras. Las voces aceptan menos. No me buscan con urgencia. Aprendieron mi horario. Ocurre cuando la casa baja el volumen, alrededor de las 2:30 de la madrugada. La materia de toda cosa se vuelve más honesta a esa hora. El techo cede 1 milímetro. El piso devuelve mi peso con un gemido discreto. El apartamento entero admite que el día fue teatro. La luz de los postes dibuja cuadrados opacos en la cortina, y es dentro de esos cuadrados donde las palabras aparecen primero. Llegan como manchas de humedad que intentan volverse letras, y se vuelven. No sé traducir sin arruinarlo, pero reconozco el gesto. Son oraciones desmontadas, en dirección inversa, el mismo trabajo de casa que vi en las losas. A veces, las letras no pasan de la primera línea, quedan allí, temblando, como si alguien del otro lado estuviera cansado. Es entonces cuando respondo, no con la voz, con la respiración. El pulmón aprende a obedecer la cadencia antigua. El cuerpo entero se vuelve monje. Ya no tengo la cámara de Diego, ni los dibujos de Marta, ni el crucifijo quemado de Tomás. Tengo un cuaderno. Las páginas son de papel común, pero su blanco pesa como la cal. Apoyo la pluma y espero. El trazo parte solo, lento, como agua que encuentra el camino más bajo. Escribo al revés sin pensar. No me enorgullece, no me avergüenza. Es tarea. Cuando el fragmento se completa, no ocurre ningún espectáculo. Lo que hay es una tregua. La habitación vuelve a apoyarse en el edificio. Las paredes dejan de respirar de forma audible. Los vasos aceptan de nuevo la gravedad sin caprichos. Duermo. A veces, sueño con patios que no he visitado, con claustros de líneas diferentes, con frutas que maduran en el momento equivocado. Despierto y sé, no fue un sueño, fue una gira. El convento no es una dirección, es una liturgia ambulante. Podrías preguntarte por qué cedo, por qué sigo escribiendo cuando ellas lo piden. La respuesta es breve, porque no hay alternativa honesta. Intenté resistirme, intenté rezar hacia adelante, imponer latín correcto como castigo, repetir fórmulas que sonaran del lado correcto del espejo. El efecto fue inmediato, no sobre ellas, sobre mí. Las cosas del apartamento empezaron a volverse agresivas de la forma más doméstica y eficaz. Las puertas se trabaron, los tornillos se desplazaron, los libros cambiaron de estante mientras dormía. Y, sobre todo, el reloj mintió, lo juro. Preparé café a las 8 de la mañana y, en el primer sorbo, era noche cerrada. Di un paso hasta la ventana para comprobar, y el sol volvió. Di otro paso, y la noche intentó de nuevo, como un perro probando un portón. Después de ese día, dejé la pedagogía. No soy sacerdote, no soy inquisidor, soy lector, y quien lee, responde. Trabajo menos, doy una clase o 2 por semestre, a distancia. Los alumnos ven mi rostro en una ventana digital y creen lo suficiente como para entregarme trabajos sobre abreviaturas y capitulares. Corrijo con paciencia. No introduzco el convento en la vida de ninguno. Sería cobardía. No todos soportan el peso de lo que no se resuelve. Pero a veces, uno de ellos escribe cierta frase de un modo antiguo, un trazo adicional en la S larga, un pedido inconsciente de pertenecer a una familia de letra muerta. Y cierro los ojos un segundo. Las voces disfrutan de ese gesto. Lo anotan. Es solo eso, la reciprocidad mínima. Fui a un sacerdote de aquí. Otro. Buen hombre. Mirada clara. Le dije que oía plegarias que no son de hoy. Me ofreció agua bendita en una botella pequeña. Dijo que podía asperjar la casa. Lo hice. El olor a iglesia permaneció en el apartamento 2 tardes. Por la noche, el compás regresó, pero más bajo, como si respetara el retraso. El agua no expulsa a nadie, modifica el horario. El padre me preguntó si veía cosas. Respondí que sí, pero sin sabor a milagro. Vi lo mismo que se ve en la luz de una capilla cuando quien la enciende es la persona equivocada. Polvo decidido a no caer. Me sugirió psicoterapia aliada a dirección espiritual.
Le agradecí. No volví. No es rechazo, es respeto. No existe protocolo para lo que funciona como azulejo. El azulejo solo pide pared. Las marcas en las manos desaparecieron. Mejor dicho, dejaron de estar en la piel. A veces, cuando lavo los platos y la espuma se queda, veo las líneas aparecer bajo el jabón, como si el detergente fuera revelador fotográfico. Cuando el agua corre, el dibujo muere, pero la memoria del trazo permanece. Uso guantes para las tareas, no por miedo, por educación. Nadie quiere ser dibujado sin permiso. Recibo cartas, pocas, 2, 3 al mes. Gente que oyó hablar de un convento que responde. Una señora que soñó con una higuera en un patio seco. Un joven que jura haber entrado en un edificio y salido después de un claustro que no es más que ruina. Las leo, las doblo con cuidado y no respondo. No por desprecio, es que cualquier palabra mía se vuelve camino. El lenguaje abre puertas, incluso las equivocadas, y aprendí a economizar llaves. Lo máximo que hago es poner la mano sobre la carta, esperar que el pulso coincida con el del papel y pensar que la piedra te olvide. A veces funciona, a veces el sobre se calienta. Y entiendo que alguien fue elegido por la arquitectura. Hubo una madrugada en que las voces cantaron demasiado alto. No alto de volumen, alto de nítido. No necesité acercar el oído a la pared. Ocupaban toda la sala, cada una en un punto. Reconocí 2 por el timbre. Una que solía llorar al final del fragmento. Otra que hacía una pausa indebida antes de la penúltima palabra. Manía de quien ya fue castigada por errar una sílaba. En medio del coro, oí una tercera voz, masculina, marcando el compás con los dedos sobre la madera. Tomás. Golpeó 3 veces, en 2 compases distintos, su vieja costumbre de medir como quien calma. Luego, silencio otra vez, como si hubiera disciplina. El coro tiene director, aunque sea invisible. A veces me pregunto por qué al revés. Podría inventar una teología, decir que rezar hacia atrás confunde al demonio, o que ese tipo de oración roba al tiempo el derecho de envejecer la palabra. No lo creo. Pienso que la inversión es consecuencia, no método. Cuando uno reza encerrado, enterrado, sin luz, el mundo se organiza de otro modo. El tiempo es cueva. La frase que empieza se vuelve salida. La que termina, techo. Ellas lo aprendieron en el hueso. El resto es explicación imperfecta. Soñé con Toledo la semana pasada. Un sueño sin colores dramáticos. El portón de hierro corroído. El claustro de ángulos conocidos. La higuera cargada de un fruto que no existía. Caminé hasta la capilla con la naturalidad de quien vuelve a la cocina por agua. Subí al coro. La madera cedió en el mismo lugar, obediente. Apoyé el rostro en la inscripción quemada y sentí el olor antiguo, ese agrio y dulce de la cera que fue demasiadas veces vela. Pero no leí nada. Guardé silencio. A veces, la mejor respuesta es dejar el silencio entero. La madera lo agradeció a su manera. Devolvió el calor. Cuando me giré para bajar, vi por primera vez, con nitidez que duele, el lugar donde Tomás debería estar, su espacio, la marca del cuerpo, el aire gastado. No estaba. El convento no guarda gente, guarda modos. Desperté con el pulso en la almohada. Me levanté, fui a la ventana. No había niebla. La ciudad respiraba su ruido normal. Y aún así, allí, en la esquina del marco, había una pequeña gota detenida, terca, negándose a deslizarse, un milagro menor. La toqué con la punta del dedo. La gota se dividió en 2, y por un instante ridículo y hermoso, formó un acento agudo, una señal. Asentí avergonzado como quien es sorprendido en el gesto. Sé lo que quizás esperas aquí, una advertencia, una receta, un no hagas esto en casa. No la tengo. La única verdad que la piedra me prestó es sencilla e incómoda. Todo lo que se dice con todo el cuerpo sigue diciendo cuando la boca se cansa. Aquellas mujeres rezaron con los huesos. La casa aprendió e imita. Cuando entré, no fui turista, fui escuchado. Y quien es escuchado termina debiendo respuesta. Eso es lo que me ata. No debo a una entidad con nombre, debo a la materia. La deuda no cobra intereses, cobra ritmo.
A veces, antes de dormir, abro el cuaderno y no escribo una sola línea. Dejo la pluma acostada, la punta tocando el papel, respirando. Solo eso. Espero el tiempo de cualquier salmo. Luego cierro. La noche se organiza sola. El apartamento acepta el arreglo. Vuelve a las medidas del plano de la constructora. Y si encendiera la luz y pusiera la cinta métrica en la mano del administrador, tal vez me diría que no, que siempre fue así, que nunca hubo pasillo extra. Sonrío. El convento me educó para perder el gusto por probar. Si me preguntas si tengo miedo de lo que viene, respondo sin pose: no. El miedo fue el primer ladrillo. Lo que queda es más útil. Se llama respeto. Respeto lo que el silencio me dice. Respeto el orden en que debo respirar cuando el compás lo pide. Respeto la voluntad de la materia de seguir rezando, no por salvación, sino por costumbre. Costumbre es el otro nombre de la eternidad. Hay noches en que me siento antiguo, no porque sepa más, sino porque el cuerpo aprendió una gramática que estaba pasada de moda. Vivir es declinar casos. El convento conjuga. Yo solo copio. Cuando esa costumbre termine conmigo, no habrá ruido. Un día, alguien entrará en esta habitación que no existe en el croquis y dirá que el aire está más fresco de lo que debería. Notará que los bordes de la mesa tienen marcas finas, paralelas, medio curvas. Decidirá que la pintura del zócalo parece una frase. Y tendrá razón. Me habré vuelto material. Lo que escribí seguirá siendo escrito. Ese es el único consuelo que no suena a mentira. Me pediste un relato. Aquí lo tienes. No te enseño cómo cerrar puertas que no estaban abiertas. Solo te pido, si algún día cruzas patios secos con un árbol fuera de estación, si oyes en la piedra un aliento corto, si las letras te miran de vuelta, no pidas prueba. La prueba devora el tiempo, y el tiempo, invertido, devora el nombre. Si esto te encuentra, léelo como quien muerde pan amanecido, sin gula, sin prisa. Si alguna sílaba de tu respiración se alinea con la mía, la culpa no es tuya ni mía, es de la arquitectura, y la arquitectura no se confiesa, se habita. Al final, eso es todo lo que queda de mí. Alguien que escucha la casa hasta que ella deja de fingir ser muda. Y está bien. El mutismo es truco de escenario. Las paredes, cuando quieren, hablan. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo, esencial. Espero verte en los próximos videos. Ahora en pantalla dejaré la lista de reproducción con los relatos que sé que te gustarán. Nos vemos allí.